Gloria sea al Señor. Vamos a dar la luz de aquí adelante, por favor, y vamos a darle lugar a los minutos que tiene la palabra del Señor. Gloria sea tu nombre, papá. Aleluya. Qué bueno es el Espíritu Santo, hermanos. Yo respiro paz en esta noche. ¿Sabías que la iglesia es un refugio? Donde ahí afuera la gente no tiene seguridad y tiene miedo. Pero aquí adentro te sientes bien, seguro, en paz y descansado por la mano del Padre. Bueno, ¿cuántos tienen 10 minutos de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Hoy va a ser la última enseñanza. Los que no están, pues es una pena que se lo pierdan, porque la palabra, hermanos, es el motor de la iglesia. ¿Sí o no? La palabra es el motor de la iglesia. Así que en esta noche va a ser la última serie de la enseñanza que traemos, un crecimiento bíblico. Como un cristiano debe de crecer. Hace una semana y media dimos la primera enseñanza, que era cómo crece un cristiano. Y dijimos que son las raíces antes que el fruto. Cuando hablo de raíces, hablo de intimidad antes que el público. Y un cristiano tiene que crecer más a solas, con el Espíritu Santo. Y estuvimos hablando en la primera predicación que lo que no es un crecimiento. Un crecimiento no es número. Un crecimiento no es acumulación de versículos. Un crecimiento no es actividad. Porque tú puedes saber mucha Biblia y seguir igual. Porque tú puedes hacer muchas cosas para Dios y seguir igual. Y porque tú puedes tener muchas cosas y seguir igual. Estuvimos hablando que crecer es el fruto que estás dando. Estuvimos hablando que crecer es el tiempo que pasas con Dios, la intimidad que tienes. Esa fue la primera predicación. La segunda predicación que estuvimos dando fue, queridos hermanos, cómo se crece. Y dijimos que se crece de 4 maneras: hacia abajo, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Hacia abajo es cuando dependes de Dios, cuando no dependes ni de los años que llevas en el culto, sino que dependes de la presencia de Dios. Estuvimos hablando también hacia arriba, en gracia y en conocimiento. Conocer más la palabra y conocer más la persona del Espíritu Santo. Estuvimos hablando que un cristiano crece hacia adentro, que significa el fruto, que se tiene que manifestar tu manera de caminar con Dios. Y lo cuarto que estuvimos hablando fue hacia afuera, el amor, verdaderamente el testimonio, lo que tú muestras a la gente. Eso es un crecimiento bíblico y un crecimiento sano. Y dije que hoy, con la voluntad del Señor, les voy a traer la última, que se llama el obstáculo para un crecimiento. ¿Qué es lo que te está impidiendo a ti a crecer? ¿Por qué llevas tanto tiempo y no hay manera de que crezcas? ¿Por qué tal vez llevas tiempo y no estás creciendo? Hoy voy a hablar 5 razones, o alguna más si el Espíritu quiere que las diga. Así que voy a ir directo en esta noche, hermanos, y quiero que prestes atención, porque yo no sé si de las 5 cosas que voy a decir, algunas se van a identificar contigo. Si crees que alguna de las cosas que voy a decirte de parte de Dios crees que te paran tu crecimiento, solo tienes que hacer una cosa: entregarlo en las manos del Señor y conocer más de su palabra. Primeramente, hermanos, para que la iglesia pueda avanzar, para que tú como un hijo y una hija de Dios debas de avanzar, primero tienes que identificar qué es exactamente todo aquello que te está deteniendo. Hay a veces que lo sabemos y hay otras veces que no lo vemos. Pero hoy déjame decirte,
A menudo el creyente piensa que el diablo es el único enemigo de su crecimiento. Pero déjame decirte que el diablo no es el único enemigo de tu crecimiento. La Biblia nos muestra que los mayores obstáculos para nuestro crecimiento suelen estar dentro de nuestro propio corazón y en nuestras propias rutinas. Di conmigo, mi mayor enemigo soy yo. ¿Y sabes dónde se encuentra ese enemigo? No se encuentra en el infierno. Se encuentra ahí donde tú estás, dentro de ti, tu vieja persona, tú. Y hoy vengo a hablar, hermanos, de la primera cosa que está impidiendo que tú crezcas. ¿Sabes cuál es? Los espinos. ¿Sabes qué son los espinos? Los espinos son el afán y la distracción. La Biblia dice, queridos hermanos, en Marcos 4:18. Voy a leer la palabra con ustedes. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Está diciendo que hay personas, hermanos, que se ahogan y no pueden dar fruto. Cuando leemos en Marcos capítulo 4, Jesús está hablando la parábola del sembrador. Jesús advirtió que la semilla de la palabra puede ser ahogada. Jesús advirtió que la semilla de la palabra puede ser ahogada. La pregunta es, pastor, ¿por qué la semilla puede ser ahogada? Por las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los otros muchos deseos. Lo que detiene el crecimiento de la mayoría de los creyentes hoy en día no son los pecados más escandalosos, como los robos, los crímenes o las herejías. A veces no es eso los pecados más fuertes que detienen tu crecimiento, sino la simple y constante distracción. Que te distraes demasiado rápido. Está la agenda llena, el exceso de horas de trabajo, el desplazamiento infinito en redes sociales o la ansiedad de tener más dinero para tener una mejor vida. Y a veces nos ahogamos en esas cosas. Nos ahogamos porque estamos muy ocupados. Nos ahogamos, hermanos, y no podemos crecer muchas veces porque el primer motivo es la distracción y segundo es el afán. ¿Sabes qué es el afán? El afán es, pastor, no puedo ir al culto porque tengo que trabajar. Y eso está bien, pero hay a veces que el trabajo aparta la hora del Señor. Y lo que un día te quitó de un culto, ya llevas 2 meses que ya ni te congregas. Y a veces, queridos hermanos, esa es la primera causa, los espinos, el afán y la distracción. El creyente no se aleja de Dios de un día para otro. Simplemente se asfixia lentamente por cosas buenas que toman el lugar de aquel que tiene que mandar. A veces, hermanos, las cosas buenas creemos que no son tan malas, pero llegan a ser malas si esas cosas buenas le quitan el lugar a Dios. Y hoy quiero decirte, no sé si será esto, pero vamos a la segunda cosa. Hermanos, y esta se pone un poquito más profunda. A veces lo que detiene el crecimiento a los cristianos, ¿sabes qué es? La raíz de amargura. Y dentro de la raíz de amargura, yo llevo un tiempo estudiando eso, que será una predicación que voy a traer después, que se va a titular La raíz de amargura. ¿Sabes por qué nace primeramente la raíz de amargura? La raíz de amargura nace por falta de perdón. ¿Sabes qué pasa? Que la raíz de amargura es un dolor que no dejas curar por la causa del orgullo. En la Biblia, en Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie se quiere fuera de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Es fisiológicamente imposible. Es muy imposible que de una raíz tóxica brote algo bueno. Es imposible que de algo podrido salga algo sano. ¿Están aquí? Muchos creyentes están estancados en el mismo nivel espiritual desde hace muchos años porque no han podido perdonar a alguien. Yo estuve, queridos hermanos, siendo un predicador 9 meses con una falta de perdón.
Tal vez, como yo predicaba mucho, como yo subía mucho a un púlpito, no podía escuchar al Señor. Y yo creía que como Dios me bendecía, que como tenía trabajo, tenía dinero, tenía coche, tenía predicaciones, creía que yo estaba creciendo. Hasta que un día el Espíritu me susurra y me dice, tienes que perdonar. Después de 9 meses yo no lo sabía, hermanos. Yo creí que eso Él lo había olvidado. Pero hermanos, Dios nunca olvida lo que sabe que a ti te está haciendo daño. Y cuando Dios te recuerda algo, no es porque a Él le estás haciendo daño, es porque te estás haciendo daño a ti mismo. Y te está impidiendo que tú camines. Y después de 9 largos meses, hermanos, cosas que yo tenía olvidadas, me dice el Señor, perdona o yo no te voy a poder utilizar más. No vas a poder crecer más. Y me costó, hermanos, pero tuve que perdonar. Y muchos creyentes están estancados y no crecen porque tienen rencor en el corazón, porque tienen odio en el corazón y porque no han perdonado. Porque no hemos perdonado a un amigo, porque no hemos perdonado a un familiar, porque no hemos perdonado algo que pasó. Y cuando no hay perdón en el corazón, ¿sabes qué es lo que entra? Entra la amargura. La amargura, hermanos, actúa como un coágulo en el sistema espiritual. ¿Sabes qué es un coágulo? Imagínate que tenemos una manguera de agua, donde el agua está fluyendo por la manguera y un niño decide meter una piedra en esa manguera. Ahora lo que ha hecho la piedra ha sido detener el agua. Eso es lo que ha hecho la falta de perdón. Ha creado una piedra llamada raíz de amargura, que está en la tubería donde la presencia de Dios no puede nacer en los corazones. No puedes tener comunión hacia arriba, hermanos, si no tenemos una sana comunión hacia abajo. Pastor, ¿cómo sabes que me llevo bien con Dios? Se te revela si te llevas bien con la gente. No podemos llevarnos mal con todo el mundo aquí abajo y decir que nos llevamos bien con el de arriba. ¿Sabes qué? Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿cómo dices que amas a Dios si no lo has visto? Dice, ¿cómo dices que amas? No, ¿cómo dice ese versículo en la palabra del Señor? Dice, si no amas a tu hermano que lo ves todos los días, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto todavía? Hermanos, yo no puedo decir, ay, cuánto te amo, Señor, y al Michael tirarle a matar. Porque lo que él dirá, pastor, tu amor es mentira. Y hermanos, no podemos tener con Dios una comunión sana hacia arriba si no tenemos una comunión sana aquí abajo. Y cuando hay cosas que nos han... ¿Y sabes qué? Yo investigaba y decía, no puede ser. ¿Cómo que una raíz de amargura solo viene por falta de perdón? Yo creo que tiene que haber algo más. ¿Quieren que lo diga? La raíz de amargura, ¿saben por qué nace? Porque no solo falta de perdón con el hombre, sino falta de perdón con Dios. ¿Sabes que hay muchos cristianos que están en falta de raíz de amargura porque tienen algo contra Dios? Porque oraron y ayunaron mucho por una cosa que Dios no le dio y eso creó un dolor que todavía no han sanado. Y como no son capaces de confesárselo, simplemente por el orgullo le está carcomiendo. Por ejemplo, yo voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo porque sabe que necesito alimentar a mis hijos. Y cuando no me lo da, siento en mí un rechazo y con él me he enfadado. Pero nadie lo sabe. Y lo que hago es caminar normalmente, subir por el púlpito, predicar, sentarme en la silla, darte la mano y sonreírte. Pero nadie sabe que tengo una deuda pendiente con Dios. Y le digo de rodillas, Señor, ¿por qué no lo has hecho? Yo no te entiendo, yo no puedo creer más en ti. Y eso es una raíz de amargura. Hermanos, pero mirad lo que dice, raíz. No dice hoja, no dice árbol, dice raíz, porque la raíz no se ve. Está en el corazón, nadie te va a ver nunca una raíz de amargura. Pero hermanos, la palabra dice en Mateo que de la abundancia del corazón sale por la boca. La amargura necesita una vía de escape. ¿Y sabes por dónde? Aquí. Por eso déjame decirte algo, que cuando un corazón está sano, crece. Cuando un corazón está limpio para Dios, ese corazón crece. No se estanca. Y yo no sé si tienes algo pendiente con alguien, yo no lo sé. Pero yo he tenido que perdonar, hermanos. Y no solo perdonar a la gente. También muchas veces he tenido que reconciliarme con Dios por cosas que Él no ha hecho, que yo creía que iba a hacer, y eso me ha hecho daño. Y le he tenido que decir, Señor, perdóname, porque mi orgullo
ha intentado crear una herida entre tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, el síndrome del oidor. Esta hay muchos. De las dos primeras no sé tantos, pero de esta tercera hay muchísimos. Santiago 1:22 dice: no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Santiago está diciendo: no seáis oidores, sino seáis hacedores. Este es un peligro enorme en las iglesias. Esto es un peligro muy grande que las iglesias. Nos acostumbramos a escuchar muchas predicaciones. Y hay gente que hasta se la apunta en una libreta y dice: qué buena predicación, pero no cambiamos nada. Hay gente que dice: que bien ha predicado el pastor, cuánta razón tiene, es verdad, es verdad, es verdad. Y te gustaría darte un puñetazo a ti mismo y decir: tontorrón, aprende que es verdad. Y hoy lo sabes, y hoy la palabra te está haciendo efecto, pero tú te levantas mañana, lunes por la mañana, y ya se te ha olvidado, ya no tienes ganas de hacerlo. Santiago dice que esto es un autoengaño, te estás engañando a ti mismo, no te estás engañando ni a Dios ni a mí, a ti mismo te estás engañando, te estás creyendo una propia mentira, diciendo que es verdad pero que no lo quieres hacer. El crecimiento no ocurre en el asiento de la iglesia, el crecimiento no ocurre en el asiento de la iglesia mientras escuchas. ¿Sabes dónde ocurre el crecimiento? Ocurre en la calle, ocurre en tu casa, cuando decides obedecer lo que has escuchado. ¿Y sabes por qué hay cristianos que no crecen? No porque no oyen, porque oídos Dios les ha dado. No crecen porque no hacen lo que oyen. Y claro, y eso es muy común, queridos hermanos. Creemos que por decir que el pastor predicó bien y no fallar al culto ya estamos creciendo. Pero solo se demuestra que tú estás creciendo si haces lo que oíste aquí adentro y lo haces ahí afuera. Hermanos, cada vez que yo predico, no predico para que haya un buen lugar ni un buen ambiente. Cada vez que predico, lo predico para que esto tú lo pongas en práctica dentro de tus cuatro paredes llamada casa. ¿Cuántos dicen amén? Lo cuarto es el aislamiento. Esta también hay muchos, hermanos. El cristiano independiente. Proverbios 18:1 y Hebreos 10:24 hablan algo muy común y dicen: el solitario busca su propio interés y se opone a todo buen juicio. El solitario busca su propio interés. ¿Sabías que los cristianos solos no funcionan? La Biblia dice: ay del solo, si cae quien lo levanta. Jesús a sus discípulos los mandó de dos en dos. El crecimiento espiritual es un proyecto comunitario. El crecimiento espiritual nace cuando estamos unidos, cuando la iglesia sigue adelante. De ahí nace un crecimiento espiritual. Los cristianos no pueden ser independientes. Una rama separada de un árbol no crece, se seca. Muchos creyentes se estancan porque vienen al culto, pero no tienen relaciones profundas. No rinden cuentas a nadie. No se dejan corregir y no se dejan disciplinar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:17 que el hierro se afila con hierro. Si tu cristianismo es solo Dios y yo, no es un cristianismo bíblico. Eventualmente te vas a estancar. Por ejemplo, tú piensas que puedes fallar a la iglesia cuando te dé la gana. Tú piensas que lo que pasa ahí afuera tú no tienes que rendir cuentas a la obra. Y tenemos que cuidarnos, hermanos. Tú no puedes decir: no, yo voy solo, me siento y no me interesa, ni me voy para mi casa y cada uno cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y es muy difícil crecer así. Un cristiano solo es muy difícil que crezca. Necesitas la compañía de la iglesia. Necesitas que cuando estés mal haya gente en la iglesia que te extienda la mano. Necesitas que la palabra te corrija, que la confianza del pastor verdaderamente te aconseje. Le digas: pastor, me pasa esto, me pasa aquello. Pero a veces, hermanos, creemos que lo podemos solos. Pero Dios puso un pastor, Dios puso un consejero, Dios puso alguien a tu lado para que no camines solo, porque solo es muy difícil caminar. Y hay quien dice: no, yo no estoy solo, yo tengo a Dios y me sobra. Y dice Dios: lo siento, no. Si te quieres tapar conmigo, no lo hagas, porque yo no soy un alcahuete. Aquí no se trata de que tú por tu orgullo digas: solo y Dios y yo suficientes. No, necesitas gente. Necesitas gente que sepa más que tú. Necesitas gente que tenga más fuerza que tú. ¿Para qué? Para que cuando tú estés débil, los tengas a ellos.
Porque decir que no necesitas a nadie, que solo lo tienes a Dios, eso es orgullo, hermanos, no es humildad. Todos saben la historia de un hombre que estaba en un barco y el barco se quemó. Y era cristiano y decía, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame tú, ayúdame tú. Dice que pasó un barco y le dijo, te ayudamos. Y le dijo, no, estoy esperando a Dios que me ayude. Y así pasó varias veces, personas para ayudarle, y decía, no, estoy esperando a Dios que me ayude. Y se murió. Y fue y le dijo, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Si yo creía en ti, le dice el Señor, sí, sí te ayudé. Te envié a uno con un barco y te envié a otro con una canoa. Y no les hiciste caso. Porque creemos, hermanos, que estamos solos. Y no estamos solos. Tenemos que dejarnos ayudar también. Y a veces no creces porque quieres hacerlo todo tú. Apóyate en la obra. Para eso está esta iglesia, esta comunidad cristiana, para que nos ayudemos los unos con los otros. Y luego está uno que es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. Voy a hablar del último. Es muy peligroso el orgullo espiritual. ¿Cuál, pastor? El creer que ya llegué. Apocalipsis 3:17. Hay un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y en Santiago 4:6 dice, sois rico. Dices tú, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre y ciego y desnudo eres tú. Eso es lo que dice en Apocalipsis. El mayor enemigo del crecimiento es la ilusión de que ya no necesitamos crecer más. Cuando un creyente pierde su capacidad de asombro ante el Evangelio. Mirad, hermanos, ¿a quién no le ha pasado? Cuando yo me entregué, todo, y hasta el día de hoy también. Pero me voy a poner yo de ejemplo. Cuando yo me entregué al Señor, todo era un asombro para mí. Yo escuchaba gente hablar en lenguas y eso me sorprendía, me quebrantaba. Yo escuchaba la alabanza, hermanos, y me llenaba. Y las cantaba. Escuchaba la palabra y me emocionaba. Pero una vez yo ya fui creciendo y yo sabía más Biblia y ya nada me sorprendía. Y sabías que eso es un pecado porque eso es orgullo espiritual. Y no sé si ustedes los han visto, pero predicadores, hermanos, anunciando la palabra con tanto poder, con tanto denuedo y con tanta autoridad. Y luego están los que se sientan detrás, que son como los cardenales. Y ahí están, de brazos cruzados. El predicador inspirado, predicando, sudando. Y ellos, como que lo saben todo. Como que no les sorprende. Y hermanos, déjenme decirles, eso es una falta hacia el espíritu. Porque eso es orgullo espiritual. ¿Qué pasa? Que ya no tienes más pasión. Que tú has crecido tanto que el que está predicando tiene que crecer más. Que tú has crecido tanto que el que está nuevo tiene que crecer más. Hermanos, hay que sorprenderse más. Hay que tener más pasión. Hay que tener más pasión. Pero claro, hemos crecido tanto que decimos, bueno, ya no me hace falta crecer más. Yo con vaya a la iglesia ya sé lo que va a pasar. Y vamos sin pasión. Hermanos, cuando se vuelve profesional en la religión, cuando juzga a los nuevos en lugar de ayudarlos, hemos caído en un orgullo. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si no hay humildad en reconocer nuestras áreas de debilidad, Dios detiene su suministro de gracia para que no podamos crecer. 5 cosas. El afán y la distracción. La raíz de amargura, la falta de perdón. El oír y el no hacer nada. El sentirte solo y hacerlo todos tú solo. Y creer que ya llegaste, que tú has crecido tanto que ya no tienes que crecer más. Hermanos, aunque llevemos 2000 años, tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir preguntando. ¿No les ha pasado a ustedes a la iglesia que no tienen preguntas? Hermanos, si yo cada vez que me pongo a hablar con un hombre de Dios, le reviento la cabeza tantas preguntas, tengo ganas de aprender, ganas de saber, ganas de crecer, tengo ganas. Pero si no tiene ganas. Ahora sí, termino. Voy un poco más para abajo, ¿vale? Tú dices, pastor, le doy mi tiempo a Dios. No fallo un culto.
Pastor, siempre que no puedo llegar te lo digo. No estoy solo. Siempre que necesito algo te llamo. Pastor, yo no debo nada a nadie. Me hablo bien con todo el mundo y siempre he pedido perdón. Entonces, ¿qué está pasando? Pastor, sabes que siempre tengo ganas de aprender, que en un estudio yo estoy ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Hay otras cosas más fuertes. Hay algo que no te deja crecer y es el pecado no confesado. Que tú haces y como nadie lo sabe y piensas que Dios ha olvidado, ya está, no puedes crecer. El pecado no confesado y el pecado oculto. Esas dos cosas no te podrán ayudar. ¿Sabes qué dice la Biblia en Proverbios? El que oculta el pecado no prospera. Y a veces, hermanos, tenemos que ser más transparentes para poder crecer. Cuando hablo de crecer, hablo de madurar y de cambiar. ¿Sabes por qué estás igual durante 8, 9 meses, 1 año y medio, 2 años? Y ya he dicho que igual en las que he dicho al principio, todas las haces bien. Pero hay cosas que no confesamos. Hay cosas que nos guardamos aquí. ¿Qué más da si no pasa nada? Y las cosas más pequeñas que tú dices que no pasa nada, terminan pasando. Que un día quieres ayunar y no vas a poder. Que un día quieres orar y no vas a poder. Que un día vas a querer cambiar y no vas a poder. ¿Por qué? Porque te lo callas. Y no te estoy diciendo que se lo cuentes a todo el mundo, sino que seas transparente con Dios. Mirad, hermanos, cuando uno quiere ser transparente, no tiene vergüenza en decir las cosas. Yo he tenido cositas que ¿sabes qué he tenido que hacer? Llamar. Llamar a un consiervo, llamar a un anciano, llamar a un mentor y decírselo. Decirle, mira, me pasa esto y esto y esto. No sé qué hacer. Le he pedido perdón a Dios y me siento muy mal y tengo que contártelo. ¿Sabías que hay personas que nunca van a tener ganas de arrepentirse hasta que las pillen? Y cuando decimos se ha arrepentido, no, es que la mayor probabilidad no es que se arrepintió por convicción ni porque tenía ganas de cambiar. Se arrepintió porque le pillaron y tuvo que agachar la cabeza y el orgullo ser quebrantado. Hermanos, si algún día queremos cambiar o si algún día queremos arrepentirnos, que no sea porque nos pillen pecando, que sea porque hayamos decidido dejar de pecar. ¿Están aquí? Entonces, ¿qué pasa, pastor? Que te vas a cansar. Te vas a cansar de orar, te vas a cansar de venir, te vas a cansar de creer, te vas a cansar de oír la palabra si no confiesas tu pecado o si no te apartas de pecar. ¿Por qué tenemos que estar bien cuando cobramos y cuando ya nos falta el dinero tenemos que pecar? ¿Por qué? Es un ejemplo que yo pongo porque nos pasa mucho a todos, ¿vale? Pero habrá miles de cosas más. ¿Qué pasa? Que solo sigues a Dios del 1 al 5, pero del 10 al 30 no sigues a Dios porque la cosa está muy cruda. Claro, y como nadie lo sabe, y como Dios es bueno y como tú eres débil, pues todo te concuerda. Hermanos, Dios es justo. Y Dios hoy lo que te está diciendo a través de mi vida no es para avergonzarte, ni para herirte, ni es el pastor que te conoce mucho. No, es que Dios te ama tanto que hay cosas que te hacen daño y quiere que las dejes para que tú cambies. ¿Crees que hoy puedes cambiar? Sí, hoy puedes cambiar. Hermanos, hoy termino la tercera predicación de la serie. ¿Qué te está impidiendo crecer a ti? Termino ya. ¿Qué te está impidiendo crecer a ti? Dime. Piensa un poquito y di, es esto que no lo sabe nadie. ¿O es esto que lo saben todos? ¿Qué es? ¿Una cadena que tienes? ¿Una adicción? ¿Un contacto que tienes? ¿Qué es? ¿Un amigo, una amiga, una compañía? ¿Qué es? Esto no es para aquí, ¿vale? Lo digo ahí. ¿Qué es lo que te impide? Fornicación, adulterio. Que tienes una mujer que no lo sabe tu mujer, un hombre que no lo sabe tu hombre. ¿Qué es? Y no lo decimos, ¿qué es? Dinero, estafas, engaño, ¿qué es? Da igual lo que sea, pero Dios hoy puede ayudarte a cambiar. Si lo confiesas y dejas que Dios gobierne tu vida. Iglesia,
¿De qué sirve tener una iglesia grande si nosotros todavía no hemos crecido? ¿De qué sirve tener iglesia grande si nosotros somos pequeños? Tenemos que seguir creciendo. Tú ten una relación correcta con el Espíritu Santo y verás lo que Dios es capaz de hacer con un hombre y con una mujer que mantiene un corazón limpio e íntegro para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria. Después, mira, yo no sé cuál ha sido la identificación. Yo estuve tirando muchos dardos y alguno igual te di. Pues con el que te di en el corazón, eso es lo que te impide crecer. ¿Puedes cerrar tus ojos un momento, puestos en pie para cerrar? Cierra tus ojos. Y ahora mismo tú te conoces más.